Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo Meal Prep. Ya vamos por el número 18. Vuelvo con 4 platos principales y un postre que espero que os encante. Como estáis viendo en la foto, son platos muy completos. El menú también es muy variado. Recetas fáciles que nos gustan a todos, con ingredientes que siempre tenemos en casa, que espero que compartáis si creéis que le puede interesar a alguien. Os animo a que os unáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y voy con el paso a paso para que toméis nota y no perdáis detalle. La primera de las recetas de este Meal Prep va a ser un arroz caldoso con calamares y gambas. Es una receta bastante sencilla, aunque como estáis viendo lleva bastantes ingredientes, pero no tiene nada de complicación. Y como veis en el fondo vamos a utilizar un poquito de ron, que esto es lo que le va a dar un toque súper bueno, que ya me diréis cuando lo probéis lo que os ha parecido. Ponemos aceite de oliva en una cazuela un poco grande. Yo en mi caso voy a utilizar la olla express, que sabéis que es uno de mis utensilios de cocina favoritos, pero podéis hacerlo en una cazuela normal. Cuando ya empieza a calentar un poquito, vamos a añadirle los gambones y los vamos a sazonar. Le ponemos un poquito de pimienta negra también. Cuando ya están marcados por un lado, los vamos a girar para que se terminen de hacer, y mientras vamos a coger la cebolla que ya habíamos pelado anteriormente y la vamos a trocear bastante pequeñita para que luego no nos la encontremos y también que se cocine uniformemente. Sacamos los gambones que ya se han cocinado, como veis han soltado toda la sustancia, que es lo que nos interesa, y en ese mismo aceite vamos a ir metiendo la cebolla que ya estaba troceadita. Le añadimos un poquito más de aceite porque tenía poca y dejamos que se cocine y que se ponga blandita, que para ello le ponemos un poquito de sal, que sabéis que eso ayuda un montón. Y ahora vamos a coger los cuerpos, que son cuerpos de cangrejo. Yo los compro en el Mercadona y vienen congelados, los he descongelado previamente, y le separo por un lado las patitas y por otro lado el cuerpo, que es donde más carne de cangrejo tiene, y también se lo troceo un poquito como estáis viendo ahí en pantalla. Y lo que voy a hacer es que lo reservo mientras se sigue dorando la cebolla. Ahora que ya ha cogido un poquito de color, le añadimos nada, como un diente y medio de ajo picado. Removemos bien para que se mezclen, y cuando ya han cogido un poquito de color, tanto la cebolla como el ajito, es cuando vamos a añadirle un poco de pimiento verde que yo ya tenía troceado y un poco de pimiento rojo, aproximadamente medio pimiento verde y un poquito menos de rojo. Y cuando ya están un poquito dorados le vamos a añadir este tercio de vaso de tomate troceado natural, puede ser de bote o tomate fresco. Lo removemos, lo mezclamos bien para que coja bastante color, y mirad, aquí ya está bastante doradito, así es la textura que queremos, y es cuando le vamos a añadir los cuerpos de cangrejo, el calamar troceado que ya teníamos descongelado previamente. Sazonamos con un poquito de sal y removemos que cojan todo el sabor. Y aquí, cuando ya han cogido un poquito de temperatura, es cuando vamos a añadirle un chorreoncito de ron añejo, el que tengáis por casa. Removemos bien y esperamos a que se evapore y reduzca todo el alcohol que tenga el propio ron. Y cuando ya tenemos bien reducido todo el sofrito, es cuando le vamos a poner caldo de pescado, o en este caso caldo para paella, que ya viene preparado, es comprado en un supermercado. Podéis utilizar cualquier caldo que tengáis en casa, siempre que sea de pescado o de marisco. Y además, como es bastante espeso, lo que le voy a añadir un vaso de agua para que no se nos pegue en el fondo, pero siga siendo un caldo súper potente de sabor.
Ahora también le pongo un poquito de colorante alimenticio porque a los niños les gusta que el arroz esté amarilla. Es totalmente opcional. Lo ponemos a fuego fuerte para que cuando rompa a hervir, este es el momento de añadirle arroz. La cantidad que yo estoy poniendo es para nosotros 4. Vosotros ya tendríais que adaptar los ingredientes y la cantidad a los comensales que vayáis a ser. Una vez roto a hervir, bajamos el fuego y esperamos unos 15 minutos. No necesita estar totalmente hecha, como estáis viendo en pantalla, porque tiene que ser un arroz caldoso y un poquito meloso. No tiene que estar totalmente hecha, porque ahora es cuando le vamos a incorporar las gambas peladas que ya estaban descongeladas. Y eso siempre se lo añado yo a lo último porque tardan en hacerse nada. 5 minutitos, 6 minutitos como mucho. Y lo último también, después de las gambas peladas, le pongo por encima los gambones que habíamos sofrito al principio de todo, que le da mucho gusto al aceite. Lo removemos con mucho cuidado para que no se nos rompan las cabezas de los gambones y ya tendríamos listo para emplatar este delicioso arroz que, como estáis viendo en pantalla, no tiene ningún desperdicio. Ha sido súper sencillo de hacer, como podéis comprobar, no tiene ningún secreto. Queda con un sabor increíble. Y para estos días así que todavía hace un poco de fresquito, apetece muchísimo este plato de cuchara. Ya me diréis qué os ha parecido a todos los que os animéis a probarlo. La siguiente de las recetas que vamos a estar cocinando es un puré de calabacín. Como veis, es un plato, este sí que es fácil. Creo que todo el mundo hemos hecho alguna vez un puré de calabacín o de calabaza. Tenéis los ingredientes ahora mismo por pantalla, pero es que queda tan bueno que a nosotros nos encanta para cualquier día, ya sea para una comida o para una cena. Así que os animo a que lo hagáis porque el resultado es buenísimo. Ponemos en una cazuela normal un chorrito de aceite de oliva, virgen extra si podéis, que le da mucho sabor. Y vamos a utilizar un puerro entero, lo partimos a la mitad y en trocitos que no sean muy pequeños. Con la cebolla que hemos pelado anteriormente vamos a hacer lo mismo, la partimos en cuartos. Y con la zanahoria también, no tienen que ser muy grandes porque la zanahoria tarda un poco más en hacerse, pero tampoco muy pequeños porque luego lo vamos a triturar. Se las vamos añadiendo a la olla que ya tiene el aceite un poquito caliente y mientras cogemos un calabacín y lo pelamos parcialmente, no del todo, porque a mí me gusta encontrar un poquito de piel, no toda, pero un poquito sí. Ahora lo partimos también en trozos, en daditos de aproximadamente 2 por 2 y removemos las otras verduritas para también incorporarle el calabacín en trozos. Las patatas ya las tenemos peladas y lavadas y vamos a trocearlas también del mismo tamaño que el calabacín. No debemos olvidarnos de remover las verduras que ya tenemos en la cazuela para que no se nos peguen. Y ahora le añadimos también las patatas, removemos bien y vamos a sazonar con un poquito de sal fina para que coja todo bien de sabor. Removemos que se mezcle y como estáis viendo tienen que coger un poquito de color, que esto es lo que le va a dar un sabor increíble. Y ahora ya es el momento de añadirle medio vaso de cerveza, que sabéis que me encanta ponerle cerveza a los guisos y a las sopas. Cuando ya se ha evaporado el alcohol de la cerveza es cuando vamos a añadirle caldo. Yo en este caso estoy utilizando de pollo, pero podéis utilizar de verdura perfectamente, le queda súper bien. Lo dejamos que hierva unos 10-15 minutos y le vamos vigilando que no se nos quede sin agua, porque si os habéis dado cuenta no le he puesto mucha cantidad de caldo porque yo quiero que sea más bien puré, que no esté muy líquido, pero podéis ir añadiendo a vuestro gusto.
Cuando ya se han cocinado las verduras le vamos a añadir, en este caso yo tenía queso en lonchas, en tranchetes, este queso que ya viene así fundido como si fueran quesitos porque no me quedaban quesitos. Le he añadido 3 lonchitas que se derriten con el propio calor de las verduras. Ahora ya es el momento de triturarlo con una batidora que nos quede bien lisito. Yo no lo voy a pasar por un chino ni nada porque nos gusta tal cual. Si veis que está un poquito demasiado espeso, le podéis ir añadiendo un poquito más de caldo, como es mi caso, ¿veis? Le vuelvo a añadir un chorrito de caldo de pollo y sigo batiendo hasta encontrar la textura y el espesor que nos guste. Y este es el emplatado de este rico y fácil puré de calabacín, que como estáis viendo en pantalla a nosotros nos gusta un poquito espeso. Si lo queréis más líquido, nada más que tenéis que añadirle un poco más de caldo. Le he puesto unos picatostes a modo de adorno por encima, pero también le combina muy bien luego a la hora de comérnoslo. Si los mezclamos con el propio puré le da un toque buenísimo que os recomiendo que probéis si no soléis hacerlo. El siguiente de los platos que vamos a estar cocinando es una deliciosa lasaña con tiras de pollo y bacon. Esta receta fue un poco inventada con lo que tenía por la nevera, pero es que la verdad que creo que se va a quedar en casa porque ha quedado deliciosa y a los niños sobre todo les ha encantado. Así que os animo a que probéis esta combinación porque realmente queda buenísima. Ponemos en una sartén aceite de oliva a calentar y mientras vamos a trocear la cebolla que ya habíamos pelado en trocitos bastante pequeñitos para que quede muy bien integrada con el resto de ingredientes. Se la añadimos a la sartén con el aceite y removemos un poquito para que le llegue todo el calor uniformemente. Como estáis viendo ya ha cogido bastante temperatura y es cuando le vamos a poner un poquito de sal para que suelte todo el agua y se poche súper bien. Cogemos el bacon y aunque ya viene troceado en taquitos, para mí son demasiado grandes como estáis viendo, entonces los vamos a trocear más pequeñitos, del mismo tamaño que la cebolla y el resto de ingredientes. Una vez cortados se los incorporamos a la cebolla que ya está bastante pochadita y removemos que se mezcle bastante bien los dos ingredientes. Queremos que se dore bastante el bacon para que suelte todo el sabor. Y ahora es cuando vamos a añadirle las tiras de pollo. Estas ya vienen preparadas, pero también podéis utilizar pechuga de pollo o pollo asado que os haya sobrado de otro día. Es una manera de aprovechar todo lo que tenemos por la nevera. También le voy a poner un bote de fritada o de pisto que también viene preparado. Este es de Mercadona y quise probarlo con esta receta a ver qué resultado me daba. La verdad que está bastante bien, aunque para mi gusto tiene demasiado tomate frito. Para contrarrestarle el sabor le voy a añadir unas 3 cucharadas soperas de tomate natural triturado y esto hace que se suelte mucho más la mezcla y le compense el sabor de tanto tomate frito. En una cazuelita pequeña vamos a ir preparando la bechamel casera. Le ponemos un chorroncito de aceite de oliva y cuando ya está caliente le añadimos un par de cucharadas soperas de harina de trigo normal. Removemos bien con la varilla para que se cocine la harina y no tenga ese sabor a crudo, pero tenemos que tener cuidado que no se nos queme. Cuando vais notando que no tiene grumos pero se va espesando, le añadimos un chorrito de leche normal, pero tiene que estar del tiempo, es muy importante que no esté súper fría. Removemos y ahora es el momento de sazonar con un poquito de sal y pimienta. Yo no le voy a poner nuez moscada, pero esto ya va al gusto de cada uno.
Removemos para que se mezcle y como estáis viendo ya va espesando nuevamente y es cuando le voy a añadir otro chorrito de leche hasta que encontréis el espesor adecuado, porque la bechamel tiene que ser cremosa, no tiene que estar súper líquida ni un pastorro que no se pueda extender. Para mí aquí ya tiene la consistencia que buscaba y para darle un toque de sabor siempre me gusta ponerle un par de cucharaditas pequeñas del propio relleno que vamos a utilizar y aparte de darle color le da un sabor increíble. Pasamos al montaje de la lasaña dentro de un molde que sea apto para horno. Le ponemos una base de la bechamel que acabamos de hacer. Aquí tengo las hojas de lasaña que son precocidas para que simplemente las coloquemos y dentro del horno se terminan de hacer. Sobre ellas le ponemos una capa generosa del relleno que habíamos hecho con todo el sofrito y repetimos la operación poniendo otras hojitas de lasaña y nuevamente otra capa de bechamel, así hasta que tengamos hechas las capas suficientes a nuestro gusto. A mí me gusta que tenga bastantes capas la lasaña. Le añadimos ya la última capa de bechamel y para terminar un par de lonchas, en este caso de queso Edam, que era el que tenía por la nevera. Se me había terminado el queso rallado, pero os va a servir igualmente para fundir. Lo introducimos al horno durante 20 a 25 minutos con calor arriba y abajo y aquí tenéis el resultado una vez que ya se ha gratinado el queso y cocinado bien las láminas de nuestra lasaña. Y este es el emplatado que, como veis ya en la propia pantalla dice cómeme, quedó deliciosa. Os animo a que lo probéis porque es un plato súper completo pero riquísimo, de verdad que nos sorprendió mucho. Creo que va a ser un plato habitual en nuestros menús semanales y espero que en los vuestros también. Otro de los platos que me estabais pidiendo ya desde hace tiempo es este frito mallorquín, que realmente está hecho a mi manera porque, como os comenté en uno de los vídeos de compras, el frito mallorquín se hace con hígado de cerdo, pero yo siempre lo hago con hígados de pollo porque son mucho más suaves, más tiernitos para que se lo coman mayormente los niños. Es un plato bastante típico de aquí, de Mallorca. Realmente se llama frito de matanzas porque suele hacerse con los restos del cerdo el día que tienen que hacer las matanzas. Y espero que os animéis a probarlo, me digáis qué os ha parecido porque la verdad que está bastante bueno. Como veis son ingredientes muy mediterráneos y el resultado está tremendo. Cogemos las patatas que ya hemos pelado y lavado y las vamos a cortar en tiras como si fueran patatas fritas, pero un poquito más pequeñas, no tan grandes como las patatas fritas normales. Cuando ya las hemos troceado todas, vamos a sazonar con un poquito de sal fina. Mezclamos que se coja bien todo el sal y se lo vamos a poner a una sartén que ya teníamos con aceite bien caliente. Tapamos para que se hagan antes y mientras se nos fríen las patatas ponemos un poquito de aceite en otra sartén aparte, aceite de oliva, porque vamos a ir troceando los filetes de panceta. Tiene que ser trozos medianitos, aproximadamente de un dedo de grosor, no más pequeños ni tampoco más grandes. Una vez cortados, se los vamos a ir poniendo a la sartén, que ya tiene el aceite un poquito caliente y que vaya cogiendo temperatura. Mientras lo sazonamos con un poquito de sal, removemos y le vamos a poner un poco de pimienta negra también al gusto. Vamos vigilando las patatas fritas que, como estáis viendo aquí, ya las tenemos fritas, las estamos sacando
Y una vez hemos quitado la primera tanda, le añadimos las otras que nos habían quedado por freír. Seguimos salteando la panceta, que como veis tiene que coger bastante doradito. Esto le va a dar un sabor increíble. Y mientras se sigue cocinando, vamos a trocear los filetes de aguja en el mismo tamaño que hemos cortado toda la panceta. Una vez hemos acabado de trocear todos los que teníamos, vamos a añadírselos a la panceta que seguía ahí friéndose para que también coja sabor. Le ponemos sal, muy importante sazonar con sal y pimienta. Sabéis que a mí me gusta ir añadiendo sal y pimienta a medida que voy añadiendo ingredientes nuevos. Mezclamos y removemos. Y dejamos que se siga sofriendo. ¿Veis? Aquí ya ha cogido bastante color. Se tiene que sofreír para que quede jugosito por dentro, pero bien marcado por afuera. Mientras cogemos los higaditos de pollo y yo con la ayuda de una tijera los voy a trocear todo del mismo tamaño que hemos troceado la carne anteriormente. Y cuando ya están todos los trocitos hechos, lo vamos a añadir a la sartén junto con la carne y la panceta. Volvemos a sazonar con sal y pimienta. Removemos bien para que se mezcle y se integre, y mientras están cocinando empezamos con las verduras. Primero voy a utilizar el pimiento rojo. Le quitamos las pepitas, es importante que también esté bien lavado. Hacemos unas tiras un poco gruesas, como de unos 2 centímetros, y lo partimos en taquitos también, pues de otros 2 centímetros. Que sean medianitos estos tacos. Los vamos a apartar y los vamos a poner en un bol junto con el resto de verduras que ahora vamos a seguir troceando. El pimiento verde vamos a hacer exactamente lo mismo que con el rojo. Lo partimos en tiras un poco gruesas y posteriormente en cuadraditos también del mismo tamaño. Lo reservamos junto con el pimiento rojo en el mismo bol, y ahora vamos a pasar a trocear las cebollas siguiendo el mismo procedimiento que los pimientos, también en taquitos de unos 2 centímetros aproximadamente. Es importante que tenga bastante cebolla, es lo que más sabor le va a dar al combinarse con el resto de verduras. Cuando ya hemos terminado de trocear la cebolla, también la reservamos junto con las otras verduras troceadas en el mismo bol. La carne ya está prácticamente casi acabada de hacer. Como veis, se sigue sofriendo bien, que se mezclen. Es muy importante ir vigilando, y también muy importante tenerla tapada porque salta bastante el aceite y os podéis quemar. Cuando han pasado unos 25 minutos aproximadamente, pinchad algún trocito para controlar que ya esté cocinado y que ya esté blandito, y ese es el punto donde ya se habrá cocinado totalmente y podremos añadírselo aquí, como estáis viendo, a las patatas fritas que ya teníamos reservadas porque ya las habíamos sofrito mientras se nos cocinaba la carne. Le vamos a ir añadiendo la carne, pero bien escurrida. Es muy importante que no tenga exceso de grasa. Como estáis viendo, tiene que quedar todo el exceso dentro de la misma sartén. Y todo bien escurrido se lo añadimos a las patatas y reservamos. En ese mismo aceite vamos a sofreír las verduras que teníamos aquí en el bol, esperando a ser cocinadas. Y como ya está bastante caliente el aceite, lo único que tenemos que ir es sazonando con un poquito de sal y pimienta nuevamente, y un poco de ajo picado, este que os gusta tanto y que siempre me preguntáis. Como estáis viendo ahí, ya está casi en las últimas, así que próximamente tendréis un vídeo de cómo lo hago, únicamente la pasta de ajo. Aquí veis las verduras muy salteadas, así tienen que quedar, con un tono bastante tostadito y dorado.
y además tienen que estar blanditas, sin estar pasadas, ni quemadas, ni crudas. Una vez cocinadas las verduras, vamos a incorporárselas al bol con las patatas y la carne que ya teníamos aquí esperándonos. Se lo añadimos todo y vamos a pasar a mezclar con mucho cuidado sin que se machaquen los ingredientes, sobre todo las patatas que ya llevaban aquí un ratito y puede que se rompan y después estéticamente no nos va a quedar tan bonito. Simplemente es mezclar los ingredientes y emplatar. Este es el emplatado de este frito mallorquín de Matanzas. Como siempre os digo, a mi manera, porque lo hacemos a nuestro gusto, y si alguno de los ingredientes no os gusta o no soléis utilizarlo, pues lo sustituís por otro o simplemente lo omitís, que creo que son recetas muy enriquecedoras porque nos enseñan la cultura de otros sitios. Os animo a que lo probéis porque de verdad os va a gustar el resultado. Por último vamos a preparar un postre, esta vez también es súper sencillo, unas cañas de chocolate, puede ser nocilla, Nutella o esta misma que estoy utilizando que es de Lidl, que es muy similar a la Nutella, nos encanta, tiene un sabor muy suave pero muy bueno y lo vamos a adornar un poquito por encima. Yo estoy utilizando estas bolitas de colores, pero podéis ponerle este confeti que hay de chocolate o incluso no ponerle nada. Vamos a extender la lámina de hojaldre sobre una base donde podamos trabajar, puede ser la propia mesa o incluso directamente sobre la bandeja del horno. Con la ayuda de un cuchillo vamos a dividir la plancha de hojaldre en 3 partes aproximadamente iguales y después esas 3 partes las vamos a partir por la mitad, o sea que nos van a quedar 6 porciones prácticamente iguales. Cogemos el chocolate o la crema de chocolate con una cuchara de estas pequeñas de postre y le vamos a ir poniendo la cantidad generosa, tampoco demasiado porque si no luego cuando se cueza se nos va a salir y queremos que se quede todo en el interior. Así que repetimos la misma operación en las 6 porciones que hemos cortado. En un bol o en una tacita ponemos un dedo de agua, simplemente un dedo, y con la ayuda de un pincel vamos a humedecer el borde de toda la plancha de hojaldre. Esto hará que una vez empiece a hincharse y a crecer cuando está dentro del horno, pues no se nos despeguen ni se nos abran para que no nos queden feos. Cogemos uno de los lados de las porciones y lo doblamos hacia el medio y después sobre sí mismo a modo tubito, que nos quede bien cerrado y repetimos lo mismo con los otros trozos. Una vez hemos terminado de darle forma a las 6 cañas, las pasamos a la bandeja del horno donde las vamos a hornear. Yo las voy a poner en el mismo papel que viene con la base de hojaldre porque esto evitará que se nos peguen a la propia bandeja. Los voy a colocar de manera que no queden doblados, como estáis viendo, para que me quepan perfectamente colocados dentro de la misma bandeja. Y ahora voy a utilizar un huevo que voy a batir simplemente con un tenedor para luego untar cada uno de los palitos o de las cañas de chocolate.
Esto hará que coja un color doradito, que no se queden muy pálidas por encima, y aparte nos ayudará a que luego con lo que lo adornemos se nos quede pegado a cada cañita. Os enseño las bolitas de chocolate blanco y chocolate más oscuro que voy a utilizar para adornar, pero os comenté antes que es totalmente opcional y que podéis utilizar cualquier otro tipo de adorno o incluso no ponerle. Cuando ya las tenemos todas prácticamente decoradas, las vamos a meter al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 o 20 minutos con calor arriba y abajo. Id vigilando porque aunque tengan color no quiere decir que estén totalmente cocinadas. Y una vez nos ha pasado este tiempo, mirad el resultado de estas cañitas, qué buena pinta tienen. No me digáis que no os dicen cómeme. Nos sirven tanto de postre después de una comida como para una merienda o incluso para un desayuno. Son súper fáciles de hacer, os pueden ayudar los niños también a hacerlas porque no tienen ningún tipo de peligro. Y el resultado después de nada, 10-15 minutos es excepcional. Os animo también a que las probéis. Las podéis rellenar de otro tipo de cosas como puede ser una crema o incluso chocolate más negro. Este ha sido el meal prep de esta semana con estos 5 deliciosos platos. Espero que os hayan gustado estas recetas tan fáciles pero resultonas, que si tenéis algún tipo de duda me lo podéis dejar en comentarios, que os invito a quedaros en mi canal para disfrutar de este tipo de vídeos y de muchos otros que te van a encantar y no te puedes perder. Y sin enrollarme más, te mando un besazo muy grande y que te estoy muy agradecida de tenerte aquí vídeo tras vídeo.